Contenido para adultos. El dote matrimonial, escrito por Janice Moon. Arte carmesí, capítulo 22. Me sentí egoísta. Él me satisfacía de muchas maneras, y ahora que él me pedía hacer eso, yo sencillamente no podía hacerlo. Sin embargo, desde que los dos habíamos vuelto de América, yo decidí sujetarme a su voluntad y hacer exactamente lo que Terry mandara. Así que si él me pedía que hiciera eso, lo haría. Terry me conocía muy bien. Sabía que yo no sé fingir nada y como actriz me moriría de hambre. Así que dice, querida Candy, yo te amo y lo que más deseo en esta vida es verte feliz y sonriente. Por la expresión en tu rostro veo claramente que no quieres experimentar eso. Así que está bien, yo jamás te obligaré a hacer cosas que no quieres. Así que olvida eso que dije. Si en un futuro quieres intentarlo, yo feliz. Y si no, está bien, ni modo, no pasa nada. Lo dice mientras acaricia mi rostro. ¿En serio, amor? ¿Lo dices en serio? Le pregunté. Absolutamente, me respondió. Escogimos un método para no tener hijos. Durante los primeros meses el método que escogimos funcionó. Pero de repente, una vez más, salgo embarazada. William tenía 16 meses de nacido y Richard tenía 6 meses de nacido cuando salgo embarazada por tercera vez. El doctor, algo serio, le dice al duque: dele un respiro a su esposa. Si no le funcionó el método para cuidarse, hay muchos más. Por favor, piense en la salud de su esposa. En menos de 3 años ya tienen 3 bebés. Anteriormente, las mujeres no tenían opción y se llenaban de hijos. Había mujeres que llegaban a tener hasta 20 hijos. Pero ahora, hace poco, en 1920, se creó el condón a base de látex. Le sugiero que use ese método. Así, le puede evitar a su esposa estar como yegua de cría. Terry solo asentó con la cabeza. A nuestro tercer bebé le pusimos por nombre Robert, ya que Terry apreciaba mucho a su antiguo jefe que llegó a ser su entrañable amigo y que lo apoyó muchísimo durante su problemática con Susana Marlowe. Yo empecé Me empecé a preocupar por la paciencia de Terry, porque en tan poco tiempo la casa ya estaba llena de niños. Pero para mi sorpresa, Terry tenía muchísima paciencia. Quería bastante a sus 3 hijos y a Joanna. Terry empezó a cambiar mucho. Ahora me tomaba en cuenta para cualquier asunto. Siempre me consultaba y me hacía preguntas como: ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes una idea mejor? Y tomaba muy en serio cada palabra que yo decía. Un día por la mañana recibimos la agradable visita de Eleanor. Había venido de vacaciones. La hermosa señora era feliz correteando a sus pequeños nietos por el jardín. Mientras tomábamos el desayuno, Terry se pone de pie y dice: me retiro porque tengo una junta. Me están ofreciendo la dirección de una obra y si me gusta la obra, la aceptaré. Me alegra mucho, querido hijo, pero dime, ¿no te gustaría volver a actuar? No. La actuación para mí, como ya te lo he dicho, es cosa del pasado. Solo me gusta dirigir. Además tengo buen ojo para elegir nuevos talentos. Me encanta hacer los castings. Y he podido adaptar bastante bien mis tiempos con mis responsabilidades con el ducado. Bueno, mamá, tengo que salir a hacer algunos deberes. Te quedas en tu casa. Le da un beso en la frente y a mí me dice: amor mío, si necesitas algo, llámame por teléfono. Ya sabes en dónde estaré. Sí, Terry, no te preocupes. El hombre se va. Eleanor, con lágrimas en los ojos, dice: ¿te diste cuenta, Candy, cómo me llamó mi hijo? Me dijo mamá, me dijo mamá. Eleanor estaba muy sorprendida, pues Terry jamás la llamaba así. Eleanor me preguntó que cómo le había hecho yo para cambiar a Terry.
Yo no lo cambié. Él solito decidió cambiar. Quizás algo lo motivó a hacer esos cambios en su actitud y carácter. Eleanor insistía en decir que había sido yo la que lo motivó a cambiar. Pero yo pienso que él solito decidió hacerlo. Las personas no cambian a otras. Las personas deciden cambiar por sí mismas. Eleanor se quedó a vivir con nosotros y sus encuentros con el ex-duque Richard en nuestra casa eran muy frecuentes. Además, cuando Terry y yo salíamos a pasear, Eleanor y Richard en ocasiones se quedaban solitos en nuestra casa cuidando a nuestros niños. Pero todo lo que el ex-duque le había hecho en el pasado hacía que la dama no diera su brazo a torcer, a pesar de que ella aún lo amaba. El ex-duque ya tenía más de 2 años de divorciado, estaba libre, y Eleanor jamás se había casado, así que no había nada que impidiera que ellos dos estuvieran juntos. Pero Eleanor era muy orgullosa, así que el ex-duque Richard tuvo que ser muy cauteloso, muy romántico, pero sobre todo muy paciente para que Eleanor lo aceptara. Así que un día, durante la cena, el ex-duque Richard nos dio la buena noticia que le había pedido matrimonio a Eleanor y que ella había aceptado. Todos nos pusimos bien contentos. La boda fue en grande. Todos los Andry fueron invitados y vinieron a mi casa. O sea, el castillo estaba lleno de mi familia. Yo estaba feliz que Albert, Steer y Archie estuvieran en mi casa. Y mi hermana Annie, Patty y sus hijos, hasta la muy anciana tía abuela Elroy vino. Pero Albert venía muy bien acompañado. Resulta que uno de sus socios canadienses era mujer. Y esa mujer se enamoró de Albert y él de ella. Cuando Terry vio a la novia, se molestó, pues se le hizo raro que Albert se consiguiera una novia muy parecida a mí, rubia, de cabello rizado y de ojos verdes, pero sin pecas, y muy alta, la misma estatura que Albert. Pero yo le dije que solo era una coincidencia nada más. Querido Albert, ¿cuándo te vas a casar?, le pregunté. Pues aún no tenemos fecha, de hecho no hemos hablado sobre eso. Ojalá de repente me des la sorpresa de enviarme una invitación para tu boda, le dije. Pero Albert no dijo nada, solo se quedó pensando. La boda fue muy hermosa y Eleanor se veía preciosa. El duque, a pesar de ser un hombre mayor, realmente es muy atractivo y me imaginé que así se vería mi Terry dentro de unos años. Después del evento, todos volvieron a sus casas y actividades. Me hubiera gustado que los Andry se quedaran más días en mi casa, pero por sus obligaciones tenían que volver a Estados Unidos. Tiempo después, Terry tenía a su cargo la dirección de la obra de los Tres Mosqueteros, así que cuando mi esposo me veía llegar al teatro con Joanna y los 3 niños, me decía: «Ya llegaste bien custodiada por Joanna y sus 3 mosqueteros». Terry siempre les dijo así, incluso cuando se hicieron mayores. Cuando los veía jugar por la ventana, recordaba mi niñez en Lakewood, cuando yo jugaba con mis 3 paladines, Anthony, Steer y Archie, y ahora Joanna jugaba con sus 3 mosqueteros, William, Richard y Robert. Al principio se notaba mucho la diferencia de la edad entre mis niños y Joanna, pero después, al pasar el tiempo, ya no se notaba. Terry quería inculcarles buenos valores morales a nuestros hijos, así que tomamos por costumbre ir a la iglesia todos los domingos. Eso era increíble, considerando que él jamás fue a la iglesia, ni en el colegio, y mucho menos en el tiempo que vivió solo en Nueva York. Exactamente 1 año después de la boda de Eleanor, llegó por correo la invitación de boda de mi querido Albert. Yo me puse muy feliz, así que yo y toda mi tropa fuimos a Canadá a la boda de mi príncipe de la colina, a la ciudad de Toronto, de donde era originaria la novia.
Cuando Archie vio a Terry, se sorprendió. El semblante de Terry era otro, muy distinto al que conoció en el Colegio San Pablo. Se veía feliz y relajado. A pesar de que estaba lleno de niños, siempre estaba sonriente y muy platicador. Ese ser antipático, creído y sangrón había dejado de existir. Y al igual que como lo había dicho Eleanor, Archie decía que yo lo había cambiado. Pero no lo creo. Terry decidió cambiar por sí mismo. Y así pasaron los años. El Terry enojón, celoso e iracundo había quedado en el pasado. Se volvió un padre cariñoso y muy amoroso con los niños. Solo se ponía furioso por causas extremas. Por ejemplo, una vez que Robert, a sus 14 años, se llevó uno de los autos sin permiso y chocó, dejando el auto destrozado. La molestia no fue por el auto, sino porque Robert pudo haber muerto, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Esa fue la última vez que Terry le dio una cinturoniza que yo tuve que meterme para calmarlo. O como cuando una vez mi hijo William de 17 años llegó bien borracho y orinado a altas horas de la noche. Terry se lo sonó a puñetazos porque ni siquiera él, que fue criado como un animal, hizo eso. Jamás llegó a la casa de su padre en esas condiciones. O como cuando mandaron llamar del colegio para decirnos que Richard a sus 15 años había sido expulsado del colegio porque le habían tocado los pechos a una de sus compañeras. Terry estalló en ira. Él siempre fue un caballero con las damas. Jamás les faltó el respeto a ninguna. Y eso que él era considerado el cáncer de la escuela. Así que le dijo, ¿qué prefieres? ¿Una tunda con la cuarta? ¿O trabaja 6 meses en los establos sacando las mierdas de los caballos? Obviamente, nuestro hijo prefirió sacar el excremento de los caballos durante 6 meses. Jamás volvió a faltarle el respeto a ninguna dama. O como Joanna, cuando tenía 15 años y a Terry le tocó ir por ella a la escuela y que la va viendo muy abrazadita con un jovenzuelo de la edad de ella. Terry, muy enojado, se bajó del auto, tomó al pobre jovenzuelo de la camisa y lo sacudió fuertemente, como si el muchacho fuera un muñeco de trapo, y le dijo, antes de buscar novia, primero trabaja. Y a Joanna la cambió de colegio y la castigó 1 mes sin salir. Y a mí me encargó encarecidamente que le hablara sobre el sexo y los embarazos no deseados. Terry insistía en decir que Joanna aún era una niña para andar de novia. Esas fueron ocasiones muy específicas que Terry manifestaba una furia, pero controlada. Jamás se le pasó la mano. Y después siempre terminaba platicando con sus hijos, pidiéndoles perdón por la disciplina, pero que trataran de comprender que la disciplina era por su bien. Por suerte, cada uno de nuestros hijos lo entendió. Yo jamás tuve mujercitas, así que Joanna realmente llegó a ser nuestra hija. Tanto Terry como yo llegamos a amar muchísimo a Joanna, igual que a nuestros 3 hijos. Terry la celaba mucho. Recuerdo que cuando se hizo señorita no la dejaba salir, y cuando la dejaba salir era únicamente con alguno de nuestros hijos. A veces me sentía mal por Joanna, ya que yo siempre fui una niña libre e independiente. Desde los 9 años me movía sola y con tan solo 16 años viajé de polizonte en un barco desde Londres a América. Muchos años viví sola en Chicago. Albert siempre me dejó ser. Nunca me impuso nada. Creo que lo único que me obligó a hacer fue casarme con Terry, y eso porque le urgía el dinero del dichoso dote matrimonial. Pero Joanna no tenía la libertad que yo tuve. Sin embargo, Joanna siempre fue una niña muy sujeta y obediente, y Terry se comportó como un verdadero padre. Siempre estuvo muy al pendiente de ella, aunque a veces siento que le exageraba un poquito. Pero es que para Terry, yo era la reina de la casa y Joanna era la princesita. Y no es para menos.
Joanna solo estaba por cumplir 5 años cuando llegó a nuestras vidas y la vimos crecer hasta convertirse en una mujer muy hermosa. Mis hijos siempre supieron que Joanna no era su hermana, pues Joanna en su habitación tenía la foto de sus padres y toda su vida me llamó Doctora Candy y a Terry Lord. Siempre se identificaba como mi dama de compañía y únicamente en público me decía Duquesa Candy, pero creció junto a mis hijos como hermanos. Al pasar los años, Joanna siguió los pasos de su padre, el doctor Lewis. Estudió medicina, convirtiéndose en una ginecóloga. William estudió licenciatura en negocios internacionales y se encargó de todos los negocios de Terry y además con el tiempo se quedó con el ducado. Mis otros 2 hijos heredaron el gusto por la actuación de su abuela Eleanor y de su padre Terry, así que llegaron a ser actores profesionales muy reconocidos a nivel mundial. Nuestros hijos, a pesar de ser mayores de edad, siempre estuvieron muy apegados con nosotros. Richard y Robert siempre volvían a casa. William y Joanna tenían sus trabajos y responsabilidades, pero seguían viviendo con nosotros en el castillo. Y yo estaba feliz por eso, ya que siempre pensé que Joanna en cualquier momento saldría disparada como corcho, buscando libertad. Pero no fue así. Ella seguía feliz viviendo con nosotros y eso era porque había una poderosa razón que Terry y yo descubrimos por accidente. Cada año se hacía la tradicional fiesta en beneficio para los niños huérfanos y sin hogar. Cuando íbamos al evento, siempre regresábamos en la madrugada y mis 3 hijos y Joanna se quedaban en casa. Desde pequeños siempre fue así. Y cuando crecieron no les gustaba ir, pero sí apoyaban a la causa. En esta ocasión, el chofer estaba de vacaciones y Terry tuvo que manejar el auto. Pero apenas teníamos como un par de minutos de viaje cuando se nos ponchan 2 neumáticos. Y él solo traía una refacción. Así que Terry y yo tuvimos que regresar caminando. Llegamos al castillo y me dejó caer en el sofá. Tenía tiempo que no caminaba tanto. Terry dice, tomaré otro de los autos y le diré a William que se encargue del auto que dejamos en medio del camino. Terry se dirige a la habitación de su hijo y abre la puerta sin tocar y no hay nadie. Pero ve en la habitación de Joanna luz, así que le dice a Carol que lo anuncie con Joanna. Pero Carol se comporta algo extraña y trata de detenerlo y dice, Lord Terrance, seguramente la señorita Joanna ya está dormida. Los sirvientes sabían que no tenían que cuestionar al duque, y Carol, que tenía muchísimos años trabajando en el castillo, lo sabía. Así que eso se le hizo aún más raro a Terry. Carol, dije que entres a la habitación de Joanna y me anuncies. Dile que quiero hablar con ella. Carol rápidamente entra a la habitación de Joanna, pero Terry escucha ruidos y murmullos extraños, así que decide empujar la puerta y entra a la habitación de Joanna. Tanto Carol como Joanna lo veían con ojos de miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué me están ocultando?, decía Terry muy serio. Nada, Lord Terrance, dijeron las 2 al mismo tiempo. La habitación tenía un olor muy particular. Olía a sexo. Y además, Terry tenía mirada de halcón. Así que observa detenidamente la habitación y que va viendo debajo de la cama algo que parecían pantalones de hombre. Terry se acerca y lo saca de debajo de la cama y dice, ¿de quién son estos pantalones? No son tuyos, ¿verdad, Joanna? Continuará.